Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. Les voy a contar un chisme. Acabo de leer este libro y me encantó. Está padrísimo, divertidísimo. Dice cosas que no se habían dicho antes. Y por supuesto, toda la familia de Debate 22, bueno, luchó por tener aquí a su autor, Ignacio Casas. ¿Cómo estás? Pues encantado, Álvaro. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar contigo, porque en primer lugar nos conocemos desde que éramos chiquitos. En el año 3 conejo, 4 cabra. Y en segundo lugar, porque estar aquí en Canal 22, en este programa, pues también para mí es un privilegio. Muchas gracias. Es tu casa, pero cuéntanos qué es Amelio, mi coronel. Amelio es una novela, es una ficción histórica que está basada en un personaje real. Amelio Robles, quien fue un revolucionario. Él se unió al Ejército Libertador del Sur y luchó en la Revolución Mexicana al lado de personajes tan notables como el mismísimo Emiliano Zapata, Órale. como Chón Díaz, como Heliodoro Castillo, que son más que municipios. Cuando vamos ahora a Acapulco, Álvaro, en la carretera vemos municipio Heliodoro Castillo, municipio Chón Díaz. Bueno, pues fueron notables revolucionarios, Juan Andreu Almazán también, él era de Puebla, pero en esta revolución del sur de México, que fue en Morelos principalmente, como sabemos, pero Guerrero fue un estado muy importante, en Xochipala nació hacia finales del siglo XIX Malaquías Amelia de Jesús Robles Ávila, que es el protagonista de esta historia, es un personaje real. Y esta es una historia de afirmación, de entraña, de lo que uno tiene por dentro y de lo que uno lucha por ser. Finalmente, pues Amelio, en aquel entonces no existía el término transgénero, pero hoy consideramos que es un personaje transgénero, porque nació justamente como Amelia, ¿no? Con el género femenino, pero a lo largo de su vida y a través de muchísimos obstáculos, humillaciones, luchas, pero también a través de una voluntad férrea y un creer. También es una gran metáfora, Álvaro. Creer en uno mismo. Finalmente vivió 95 años y finalmente logró su cometido. Yo amé el libro por dos razones. Primero, porque genuinamente pone el tema trans como algo más allá de los últimos años. Porque de repente no faltará quien piense que esto es como, muy novedoso y antes no existía nombre y aquí están las pruebas. Pero además, porque es muy entretenido, muy inspirador. Tú acabas con esta sensación de se salió con la suya como podríamos hacerlo muchos. Es genial. Sí, Álvaro. Yo creo que eso que mencionas de se salió con la suya me parece que es importante, porque como decía, también es una gran metáfora de nuestras propias vidas. Nosotros que empezamos chicos yendo a una clase en Sogent con maestros comunes como José Antonio Alcaraz, que lo tenía que mencionar, Claro, porque lo queremos Pigorro. muchísimo. Nos fuimos también construyendo, fuimos afirmándonos en lo que ahora somos, ¿no? Entonces, Amelio, por supuesto, le costó muchísimo trabajo simplemente de ser Amelia y cambiar tu nombre a ser Amelio, de la A a la O. Hay un universo interior por el cual luchar. Y hay un universo también para que la gente te reconozca. No solamente tú, yo tengo que decir, yo soy Nacho, pero cuando la gente me empieza a llamar Nacho, entonces cuando la gente empieza a llamarlo Amelio, cuando le empiezan a decir teniente, sargento, empieza por los grados del ejército hasta llegar a ser coronel y le dicen coronel, no coronela, que ese es un error. Y el personaje ya en su vejez, cuando alguien lo iba a ver, porque también fue muy mediático, dio entrevistas, etcétera, si alguien le decía coronela, sacaba la pistola
y amenazaba a quienes le dijeran coronela. A todos nos llaman la atención las etiquetas, especialmente cuando compramos libros. ¿Cómo etiquetas esto? ¿Es biográfico? ¿Es gay? ¿Es histórico? ¿Qué es? Es una ficción histórica. Las novelas son ficción por naturaleza. Hay personajes reales, hay personajes semirreales. Por ejemplo, hay un general que se llama Eulalio, que yo tomé de los generales y los capitanes de la literatura de la Revolución, que también escribían. Por ejemplo, Francisco Urquizo es un personaje revolucionario, pero que también escribía novelas. Entonces yo tomo como a él algunos otros y creo un personaje. Hay personajes ficticios, hay una tía, por ejemplo, ahí, que seguramente Amelio no tuvo, pero creo que cuando nosotros somos pequeños y en nuestra familia no nos aceptan, como en el caso de Amelio, que le fue muy difícil, siempre hay alguien que nos ayuda. Entonces, este personaje de la tía es una suerte de hada madrina, si le podemos llamar, de conciencia, de ayuda, ¿no? De que siempre está, siempre está. ¿Qué está pasando en el contexto de la literatura mexicana que el tema histórico se está poniendo tan de moda? Nos fascina, ahí vamos todos. Bueno, a mí me parece que la novela histórica, por supuesto hay novelas notabilísimas de la literatura de la Revolución, por ejemplo, y la post-revolución. Ahí tenemos, bueno, a Rulfo, por ejemplo, que es post-revolución. Autores espléndidos que muchos conocemos, ¿no? Pero después hubo como, me parece, un decaimiento y ahora estamos, yo mismo he estado trabajando en personajes históricos, pero a mí me interesan los personajes que no son los protagonistas, que son los personajes. Con mi primera novela, que tuve la fortuna de ganar el premio de novela histórica de la Universidad del Claustro de Sor Juana y de Penguin Random House, el personaje es la esclava que tenía Sor Juana Inés de la Cruz. Que es un librazo mulata. También, tengo que decirlo públicamente, no sabe usted qué bueno. Bueno, es una mulata muy divertida. Y también en la literatura mexicana se ha hablado muy poco sobre la negritud en nuestro país, ¿no? Entonces, ese personaje a mí me interesó porque fue esclava de Sor Juana, fue mulata, se embarazó en el convento, etc. Y este personaje, Amelio, cada día se está haciendo más conocido. Sí. Pero todavía, el gran público no lo conoce. Se conocen algunas élites y ha habido investigadores notabilísimos como la doctora Gabriela Cano, que es una eminencia y que ha rescatado y traído al personaje hasta el día de hoy. En su momento, Olga Cárdenas Trueba, etcétera, historiadores. Pero en el mundo de la literatura no se había tocado. Entonces, creo que hoy en día, y gracias a premios como estos, como el que yo tuve la fortuna de ganar, y apoyo de las editoriales también, se están publicando novelas históricas con temas mexicanos. Y gracias a eso nosotros los estamos gozando, no saben qué librazos. Pero vámonos a corte porque regresando se pone mejor. Sí, es Nacho Casas aquí en Debate 22. Continuamos. Seguimos en este programa especial con Ignacio Casas en Debate 22, hablando de Amelio, mi coronel, un libro que usted debe conocer ya, pero ya, porque además, Nacho, vamos a decirnos la verdad. Eso. Esto, más que un libro, son como 3 en 1, porque tienes una historia de la Revolución Mexicana como tal. Sí. ¿Okay? O sea, si alguien no sabe nada, aquí se va a enterar todo, ¿eh? Luego tienes la historia esta de transformación, de evolución de Amelia a Amelio. Y luego tienes una cuestión acá como amorosa, onírica, con otro personaje que al final le agradeces mucho, es precioso. Sí, Álvaro, muchas gracias.
tuve que hacer una investigación muy fuerte, me tardé poco más de año y medio, pero me tuve que enfocar. Si algún compañero escritor me pedía, oye, lee mi novela o algo, y no sé qué, pues yo me hacía un poco guaje y me dedicaba a leer novela de la Revolución, a leer género y a leer la misma historia de Amelio, digamos, lo que se ha investigado, como mencioné a la doctora Gabriela Cano, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Enfocarme. Pero sí, por supuesto, están anécdotas, hechos sucedidos de la Revolución. Aparece, bueno, tú la leíste. Hasta la gatita blanca sale ahí. Hasta María Conesa aparece ahí, Pancho Villa, que odiaba el alcohol y le encantaban las malteadas, también aparece aquí. Seguramente eso, el personaje real de Amelio no estuvo presente, pero a mí me gustó ponerlo como testigo. Lo mencionas incluso cuando lo de la famosa fotografía de la silla presidencial con Sí. Zapata y Villa. Sí. Es hermoso, no les voy a decir nada para no spoilearles, pero está muy bonito. O sea, realmente es que es muy visual, muy cinematográfica. Sí, también. Y bueno, pues tú lo sabes porque tú escribes, Álvaro, el material literario tienes que escogerlo. Entonces Sí. yo me la pasaba escogiendo mi material literario para que también creo que no tiene por qué ser el personaje solemne, No. ¿no? De pronto es muy divertido. Y también, como dices, hay una historia de amor. Yo quería escribir una historia de amor y las voces narrativas son Amelio, ya grande, ya es un viejo, y Angelita, que están sentados viendo al Zócalo tamarindero de Iguala. Ahí está lleno de tamarindos Iguala, y están desde su ventana sintiendo la lluvia, el aire, y contándose su vida, las vidas que no vivieron juntos, pero que en la vejez están recordando. Te voy a contar mi experiencia porque la disfruté muchísimo. Y es que la voz narradora aquí es fundamental. Este hombre hizo un ejercicio estilístico bárbaro, o sea, realmente bárbaro, porque comienzas en tú. Sí. Estás tú, Sí, tú, en y segunda uno como persona. lector, pues dice, ¿qué está pasando aquí? Y luego el tú se convierte en un yo, y luego es como un diálogo. Y luego la voz se queda con Amelio y luego es maravilloso. Muchas gracias, Álvaro. A mí me gusta, me parece que jugar con, con los narradores. Bueno, ahora me siento mucho más seguro en esta novela, es mi segunda novela, entonces me gusta jugar con eso. Y la novela está dividida como en tres partes, ¿no? Primero es la infancia y el personaje que la cuenta es Ángela, ya lo leerán, Sí. ¿no? Después Amelio toma la palabra, pero están juntos porque, como les digo, están los dos platicando en el Zócalo, y después entran en esta suerte de diálogo, porque también yo tengo una formación teatral, ¿no? Entonces, pues son estos dos viejitos entrañables, a mí me parece, que se están diciendo las cosas a calzón quitado, como decimos en mi pueblo. Vas a hacer una versión teatral, ¿verdad? Esperemos. Yo me la imaginé como Wenceslala, ¿sí? Pero con nuestro Amelio, ¿eh? Neto, sí, así me la imaginé. Esperemos que sí, Álvaro. Pues apenas están haciendo la novela. Todavía no sé si ya la presentamos en este momento, pero están haciendo, se está distribuyendo. Y bueno, pues a ver qué ¿Dónde la podemos pasa. conseguir? Ya está prácticamente en las librerías que todos conocemos, ¿no? También está el audiolibro que tuve la fortuna de grabar yo mismo. ¡Nacho, qué padre! Junto con Tina French, que es una primera actriz espléndida, una actriz de cine, de teatro. Lo hicimos a dos voces. Y también está el ebook. Entonces, bueno, pues se puede conseguir en todas esas plataformas. Incluso las personas que nos están viendo en Estados Unidos en este momento, apúntele, pueden. Sí, se puede comprar en Amazon, se puede comprar en Penguin Random House, etcétera. A ver, esta parte estilística tan desarrollada, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo estuvo todo el proceso de redacción? Porque es un juego bien interesante de capítulos micro, con otros que no, y entonces, a ver. Bueno, yo hice un plan de novela, ¿no? Sí tienes, a mí me sirvió mucho
estudiar en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, y ahí tuve un maestro que se llamó Orlando Ortiz, desafortunadamente falleció, pero también pues darle gracias a nuestros maestros es importante. Sí. Él me enseñó a hacer un plan de novela, hice un plan de novela y lo fui siguiendo, realmente lo fui siguiendo. Me metí a ser disciplinado. Yo escribo en las mañanas, me levanto muy temprano y escribo. Y siguiendo ese plan, pues logré concluir la novela con éxito, pero bueno, también la talleré, ¿no? Entonces... ¿Qué te decían en el taller? Pues el personaje es muy complejo, Álvaro, y a veces nos cuesta trabajo comprender cómo alguien a cuyo género asignado al nacer no está conforme, no está satisfecho, se siente profundamente mal, insatisfecho, adolorido. Entonces, lo mismo en los talleres, a veces mis compañeros comprendían y a veces no comprendían. Claro. Pero estudié género también, por supuesto, y lo que yo aprendí y lo que quisiera es que con el paso del tiempo no dijéramos es esto o lo otro o aquello, transgénero, sino que fuera normal, como decir, ya pasó el coronel, la coronela, el coronele, lo que sea, y no etiquetarnos de esa manera. Entonces, en los talleres a veces me costó trabajo que comprendieran ese brinco, pero en cuanto a la estructura, en cuanto a la riqueza del lenguaje, en cuanto a las metáforas, en cuanto a la poesía, que también, bueno, hay partes que me han señalado que tienen esa virtud, Sí. pues me fue muy bien en general. Es que usted imagínese en casa, por favor, a una mujer de principios del siglo XX que comienza a hablar de sí misma en masculino y que comienza a vivir una transformación en una época donde no había hormonas, donde... Gran libro, ¿eh? Gran libro, pero además, insisto, de la revolución. Vámonos a corte porque viene la parte escabrosa, ¿sí? Usted sabe que siempre hay parte escabrosa aquí en Debate 22. Continuamos. Llegamos al último bloque de este programa especial de Debate 22 con Ignacio Casas hablando sobre Amelio, mi coronel. Y ahora sí, Nacho, ¿qué pasa con la lectura política de tu libro? Con esta visión de la revolución, con esta visión de presidentes, incluso de Luis Echeverría Álvarez. Bueno, lo que pasa es que Amelio, después de la revolución, como habíamos mencionado, siguió siendo y afirmándose en su masculinidad. Pero cuando llegó a los que tendría 70 y tantos años, o tal vez un poco menos, buscó que fuera reconocido por las Fuerzas Armadas como veterano de la revolución. Lo cual es, bueno, justísimo. Es justísimo. Porque además, qué barbaridad, qué cantidad de batallas aventó, ¿eh? Muchísimas batallas. Anduvo en Guerrero, anduvo en Morelos, anduvo en Puebla. Se fue de comisión a Tabasco para conseguir dinero, para conseguir ayuda con los gringos petroleros. Entonces... lo hirieron, sufrió, bueno, ya lo leerán, ¿no? Sin embargo, le costó mucho trabajo también esa batalla porque lo reconocieran. Tuvo la fortuna de formar parte de los grupos de, por ejemplo, el Indio Castrejón, que fue muy cercano a Zapata. El Indio Castrejón vio cómo mataron a Zapata en Chinameca y Amelio y él lucharon juntos. Entonces, cuando Castrejón se hizo gobernador del estado, Amelio fue y le dijo, necesito papeles con mi nombre en masculino. Y se los dio. Y Amelio fue a la Ciudad de México
y luchó, y luchó, y luchó para No que le lo spoilees más a la gente, reconocieran. pero algo que adoré es que este conflicto que está sobre la mesa hoy, sobre las actas de nacimiento, sobre las infancias trans y demás, Amelio lo vivió también en su momento. Sí, lo vivió con valentía, Ajá. lo vivió también con dolor. Eh, no quiero decir que la novela sea ni solemne, No, ni... hombre. Hay partes que son muy dolorosas porque tuvo muchos obstáculos. Hay partes que yo ficciono mucho, que a mí también me gusta y me parece que funciona bien porque la novela es una ficción, lo repito. Eh, pero Amelio logró que las Fuerzas Armadas lo reconocieran como coronel. Coronel Amelio Robles Ávila. Entonces, fue en una ceremonia, yo lo digo en la novela de esas que a los políticos les gusta presumir de lo ajeno, Echeverría le entregó un diploma de honor, ¿no? Aquí está en la novela. Y bueno, pues formó parte de esta grupo de veteranos de la revolución, así, en masculino. Y, y bueno, pues espero que podamos visibilizarlo al personaje, visibilizarnos también a nosotros, Álvaro, en nuestra diversidad. Claro. Porque a veces ser humano es difícil. Y Amelio, antes de morir, vamos a ver qué pasa, ojalá que la lean, Sí, por favor. pero creo que nosotros hoy estemos hablando de él aquí, en el siglo XXI, y que nuestros papás y nuestros abuelos y nuestros hijos y nuestros nietos conozcan a un personaje tan importante, pues es una de las tareas a las que yo me Así como dedicado. estamos rescatando figuras como la de Felipe Ángeles, tenemos que rescatar a Amelio, tenemos que rescatar a muchos más, porque la historia no nada más la hicieron los mismos 4 de siempre. Exacto. No, es inagotable y qué bueno que tú estás abordando estas cuestiones, pero además de esta manera tan divertida, porque honestamente la Revolución Mexicana es muy compleja y muy tormentosa, compleja. y la visión que nos dio el cine de la época de oro, bueno, es como no la más afortunada. Y aquí tú tienes una revolución que nos encanta a todas y a todos porque está hecha de nuestra vida cotidiana. Sí. Tú das, por ejemplo, la fórmula de las bombas que usaban estos pobres soldados que las hacían con el guano de murciélago. ¿Cómo te enteras de eso? Bueno, leyendo, hay documentos históricos, yo me di a la tarea de leer mucho y me interesa mucho la gente, lo sin nombre, ¿me explicó? Sí. Entonces, efectivamente, sobre todo habría mujeres que hacían estas bombas caseras con guano, como tú dijiste, de murciélago, con frijoles y con pedacitos de pólvora. Y entonces, y esos son desconocidos, pero ahí están. Y los bebés, y este asunto de él no es madrina, es padrino, y crece y crece. Es un libro realmente sorprendente que vale la pena devorar, porque además cuando empiece usted, como me pasó a mí, no lo va a poder soltar nunca, porque estructuralmente es tan bueno, tan afortunado, que nos jala, nos jala, nos jala, nos jala, nos jala, y además todo coincide. Esta primera transformación, luego que va sumándose a otra y a otra y a otra y a otra. Es el momento del bigote, es delicioso, delicioso, porque ella quería tener bigote y hace muchas tonterías para... Bueno, no le voy a decir más. Yo podría estar aquí de veras toda la noche charlando de este libro, también del de la esclava de Sor Juana, bueno, de Juana Inés, que es un bombón, porque ese tiene otro tono, tiene otro color, pero es igual. Te felicito por estar haciendo la carrera autoral que estás haciendo, que se combina a tu gran carrera como locutor profesional, como actor, como figura del doblaje, como todo lo que eres, promotor de la cultura, trabaja mucho con niños, en fin. Pero luego te hago tu homenaje. Ahorita ya nos tenemos que ir y yo quiero que le des un mensaje al público de Canal 22 en México y en Estados Unidos, que los invites a conocer este material. Es directo a la cámara. Venga, Nacho. Sí, pues muchísimas gracias. Quiero invitarles a que
conozcan a Amelio, mi coronel, y también mi primera novela, La esclava de Juana Inés. Son dos personajes fundamentales, entrañables en la historia de México. Amelio es un personaje que tenemos que visualizar, que tenemos que ver, que tenemos que conocer para respetarnos, para coincidir en nuestras diversidades, que son muchas y que son grandes. Y la esclava de Juana Inés también es un personaje muy importante por sí misma. La novela no trata sobre Sor Juana, sino trata sobre una mulata, sobre la negritud, sobre la esclavitud y sobre esos mexicanos que han permanecido ocultos durante mucho tiempo. La negritud, nuestro país tiene sitios de la memoria histórica de la negritud, como son la Villarrica de la Veracruz, como es Yanga en Veracruz, como es el centro histórico de la Ciudad de México, en donde se vendían y se compraban esclavos. Y hoy en día tenemos otro tipo de esclavitudes. Creo que la literatura nos va a ayudar a comprendernos mejor, a entender nuestro pasado, nuestro presente y, como les digo, Álvaro, y te lo agradezco mucho de corazón, comprender nuestras diversidades. Eres grande, mi Nacho. Felicidades por esto y por lo que viene. Cuenta con nosotros. Esta es tu casa. Placer, un honor. Busque estos libros. Yo sé lo que le digo y quédese con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias.